Hola a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento. Estoy encantada de poder participar en esta edición del Tenerife Summer Sessions. Me llamo Cecilia Esparza y trabajo desde hace años como analista de datos con Power BI y hoy vengo a hablaros de Vertipack, el motor interno de Power BI que procesa y comprime nuestros datos. En la sesión de hoy vamos a ver qué significa trabajar con modelos tabulares tal y como hace Power BI. También vamos a ver el papel que tienen los dos motores internos, Formula Engine y Storage Engine, en los modelos tabulares. Y además entraremos en detalle en el funcionamiento de Vertipack, el motor interno que se encarga de comprimir y almacenar los datos cuando trabajamos en modo import en Power BI. Y por último, analizaremos a través de una demo y utilizando Vertipack Analyzer de DAX Studio las implicaciones que pueden tener sobre nuestros modelos determinadas decisiones. Power BI es una solución de Business Intelligence muy eficiente en el manejo de grandes volúmenes de datos. Y una de las razones de que esto sea así es porque trabaja sobre modelos tabulares. ¿Qué es un modelo tabular? Pues básicamente es un modelo que organiza, que almacena la información en columnas en lugar de filas. De esta forma se optimiza tanto el almacenamiento como el procesamiento de los datos. Y vamos a verlo con un ejemplo gráfico. Imaginemos que tenemos estas dos tablas. Ambas tienen exactamente los mismos datos. La única diferencia es que la tabla de la izquierda se almacena por filas y la de la derecha se almacena por columnas. Imaginemos ahora que nosotros queremos localizar todas las filas, todos los productos que tienen precio superior a 10. En este caso, si nos vamos a buscar el dato en la tabla almacenada por filas, tendremos que recorrer todas y cada una de las filas de la tabla hasta llegar al precio y una vez localizado el precio, analizar si este es mayor o mayor que 10 o no. En el caso del almacenamiento por columnas, de la tabla almacenada por columnas, nos bastará con recorrer la columna de precio para localizar todos aquellos registros con precios superiores a 10. De esta manera, el volumen de datos que se tiene que procesar para hacer el mismo cálculo es muy distinto y también la velocidad de acceso a los datos. De esta manera, cuando nosotros trabajamos con Power BI y cuando abrimos el desktop, de forma transparente para nosotros se abre una instancia de SQL Server Analysis Services tabular. En modelos tabulares, Analysis Services basa sus operaciones en dos motores, Storage Engine y Formula Engine. Y estos dos motores son los que intervienen en los cálculos que realizamos en Power BI cuando lanzamos una consulta DAX. Formula Engine es el motor que realiza los cálculos, es el motor, digamos, inteligente, mientras que el Storage Engine es el motor que comprime y almacena la información, el motor fuerte, el que es capaz de procesar grandes volúmenes de datos. Formula Engine es monohilo, mientras que Storage Engine es multihilo y más adelante veremos por qué esto es relevante. Ahora imaginemos que nosotros lanzamos una query DAX. Esta query DAX llega al Formula Engine que la analiza y ve qué cálculos necesita realizar y qué datos necesita para realizar esos cálculos. Entonces, cuando determina cuáles son esos datos, se los pide a Storage Engine enviándole un query plan que viene a ser como la lista de la compra. Formula Engine sería el cocinero que está elaborando una receta y le manda al Storage Engine la lista de la compra de los ingredientes que necesita para elaborar la receta. Entonces, cuando Storage Engine recibe ese query plan, busca los datos, los procesa y se los devuelve al Formula Engine que realiza los cálculos y nos proporciona el resultado. De esta manera, cuando nosotros trabajamos en modo import en Power BI, el Storage Engine es Vertipack. Es decir, Vertipack es el motor encargado de proporcionar los datos al Formula Engine cuando lanzamos una query DAX. En el caso de Direct Query no se utiliza Vertipack porque como los datos no se almacenan. En este caso,
el origen el motor del origen de datos es el que hará las veces de storage engine, porque es el que proporciona la información al Formula Engine para realizar los cálculos. Vertipack es una tecnología de base de datos en memoria que optimiza la compresión y la velocidad de procesamiento de los datos y es una de las grandes potencias de Power BI. Vertipack carga los datos en la memoria del sistema y los comprime de manera eficiente, de manera que esto le permite realizar consultas rápidas, incluso en conjuntos de datos muy grandes. Pero hay que tener en cuenta que almacena los datos, que carga los datos en la memoria del sistema. De esta manera, cuanto menor espacio ocupe el modelo y mejor comprimido esté, pues mejor van a responder los cálculos que hagamos sobre ellos. De esta manera, siempre que tengamos cosas cargadas en nuestro modelo que no las estemos utilizando en ningún momento, eliminémoslas, porque si no estamos obligando a cargar en memoria, a Vertipack, a cargar en memoria esos datos y podemos ralentizar los cálculos y aumentar el tamaño de nuestro modelo. Entonces, bueno, Vertipack se utiliza siempre que trabajamos en modo import y conocer el funcionamiento un poco más detallado de Vertipack nos va a permitir optimizar nuestros modelos. Y los vamos a poder optimizar tanto desde el punto de vista del consumo de memoria como del tiempo de ejecución de las consultas. Una vez que nosotros nos traemos los datos del origen en modo import, Vertipack comprime y almacena la información. Entonces, dentro de Vertipack hay distintos mecanismos de compresión de los datos, que básicamente son distintas técnicas que reducen el tamaño de almacenamiento de una columna. Entonces, uno de estos mecanismos de codificación es Value Encoding. Y vamos a ver cómo funciona. Imaginemos que nosotros tenemos una columna numérica como esta. En este caso, el valor máximo de esta columna es 218 y este número ocupa 8 bits. 194 sería el valor mínimo. De manera que si a esta columna nosotros le restamos el valor 194 a todos los registros, obtenemos esta otra, que tiene el mismo número de filas, pero con valores numéricos más pequeños y que por tanto van a ocupar menos espacio en memoria. De hecho, el valor máximo de esta nueva columna será 24, que ocupa 5 bits, mientras que el valor máximo de la columna original ocupa 8 bits. De esta manera se consigue reducir el tamaño de la columna. No, exactamente no es este el proceso que sigue el value encoding. Es un ejemplo para entender el concepto de cómo funciona. Lo que hace Vertipack es buscar una relación matemática entre los valores de las columnas para reducir el tamaño en memoria. ¿Qué es lo que ocurre si en lugar de una columna numérica tenemos una columna de tipo texto, como esta? La típica columna el típico atributo dimensional. Bueno, pues en este caso no se puede aplicar el value encoding porque es únicamente para columnas, solo se puede aplicar en columnas numéricas, pero existe otro tipo de codificación que se llama hash encoding, que es la que entra en juego en estos casos. ¿Y qué es lo que hace esta codificación? En primer lugar, lo que va a hacer es coger todos los valores únicos de la columna original y les asigna un valor numérico. Entonces, generando esta especie de tabla de traducción, que es una tabla de traducción porque a partir de ella lo que vamos a hacer es transformar la columna de tipo texto original en una columna numérica. Y entonces, internamente, Vertipack va a almacenar las dos tablas. Esta columna numérica final resultante de la traducción y la tabla con la que se realiza esta traducción, que se llama diccionario. Aquí podemos ver muy claramente cómo el número de valores únicos que tenga la columna a comprimir tienen relevancia en el tamaño final que va a ocupar esa columna ya comprimida. En este caso, por ejemplo, nuestra columna tiene solo 3 valores únicos y por tanto el tamaño de la tabla de diccionario es de 6 celdas. Sin embargo, si esa columna original en lugar de 3 valores únicos hubiera tenido 35,
pues el tamaño final de ese diccionario sería de 70 celdas, no de las 6 que tiene ahora, aunque tuviera el mismo número de filas. Por lo tanto, ya vemos aquí cómo la cardinalidad, es decir, el número de valores únicos que tiene cada una de las columnas, es determinante a la hora de conseguir la mejor compresión posible de nuestros datos. Bueno, ya hemos visto que las columnas de nuestro modelo se pueden comprimir con value o con hash encoding, pero cada columna puede tener además una compresión adicional con otro mecanismo llamado rank length encoding, y vamos a ver cómo funciona. Imaginemos que tenemos esta columna, una columna donde tenemos el valor de los cuatrimestres del año. En este caso, las primeras 440 filas son el valor 1 del cuatrimestre. ¿Qué es lo que hace el rank length encoding? Coge estas 440 filas y las reduce a una única fila en la que indica el valor de la columna en esas 400 filas y cuántas veces se repite. De esta manera, el valor 2, que se repite 450 veces, se resume en una segunda fila donde indicamos el valor del cuatrimestre, que va a ser 2, y el número de repeticiones de ese 2 que se producen en la columna original, y así sucesivamente. De esta manera, fijaros que partimos de una columna con cerca de 1000 registros y la estamos reduciendo a una estructura de datos que apenas tiene 8 celdas, una tabla con 8 celdas. Esto nos proporciona una capacidad de compresión muy importante. Y aquí vemos una vez más, igual que veíamos antes en el hash encoding, cómo la cardinalidad de las columnas tiene también importancia en la capacidad de compresión final que va a tener Vertipack. Si esta columna de cuatrimestres, en lugar de tener 4 valores diferentes, hubiera tenido 100 valores diferentes, el tamaño de la tabla final que tendríamos sería mayor y por tanto la compresión de la columna habría sido menor. En el caso de rank length encoding, la compresión también depende fuertemente del orden de los valores en la columna. Va a depender del patrón de repeticiones de los valores en la columna. Y ahora vamos a verlo con otro ejemplo. Imaginemos la misma columna de antes, exactamente la misma, pero con los datos ordenados de esta otra manera. Las primeras 422 filas son unos, pero luego ya no son 452, sino solo 257 y así sucesivamente. Entonces, la tabla final que resultaría de aplicar el rank length encoding a esta misma columna ordenada de otra manera, es mayor. Es decir, cuanto mayor sea el patrón de repetición de nuestros datos, mejor va a ser la compresión que va a poder hacer el rank length encoding. De hecho, podríamos encontrarnos con el caso extremo en el que la tabla resultante fuera incluso mayor que la columna en sí. Vamos a verlo con este ejemplo. La misma columna, la columna de cuatrimestre, pero en este caso con una ordenación diferente, en la que no hay ni un solo patrón de repetición de valores en la columna. En este caso, si aplicamos el rank length encoding, la lógica del rank length encoding que hemos visto hasta ahora, pues obtendríamos esta estructura de datos que pesaría incluso más, que ocuparía más peso, más espacio en memoria que la columna original. Esto no va a pasar nunca. En este caso, Vertipack no comprimiría la columna de esta manera. El almacenamiento de una columna por parte de Vertipack nunca excederá el tamaño original de la misma, porque en todos los casos se quedará como está, con el mismo tamaño. Vamos a ver ahora un ejemplo completo de codificación. Imaginemos esta columna de cuatrimestre. Al tratarse de una columna de tipo texto, se va a aplicar hash encoding, se va a generar el diccionario, de cada uno de los cuatrimestres se le asigna un código numérico y aplicando este diccionario como traducción de la columna original, obtendríamos esta columna numérica a la que aplicándole el rank length encoding, bueno, pues se reduciría a esta estructura de datos final. De esta manera, Vertipack almacenaría internamente tanto la tabla de diccionario como esta tabla como esta estructura de datos final. Esto es lo que guardaríamos. Una vez que nosotros importamos los datos y vamos a aplicar y a traérnoslos a nuestro
nuestro modelo, Vertipack tiene que decidir qué tipo de algoritmo de compresión va a utilizar en cada columna, así como buscar el orden de los datos de las columnas de la tabla que produce una mejor compresión. Imaginémonos que tenemos una tabla con una columna que tiene muchos valores repetidos, por ejemplo, el mes. El orden ideal para obtener la máxima compresión de la columna cuando se utiliza el rank length encoding, como hemos visto antes, es que esté ordenada por mes. Primero vaya enero, luego febrero, luego marzo. Sin embargo, si ordenamos toda la tabla por esa columna de mes, esto puede significar que haya otras columnas de esa tabla que tengan una compresión malísima. De esta manera, Vertipack a través de un algoritmo balancea para conseguir la mejor opción entre el tipo de codificación y la ordenación que va a elegir para las columnas de la tabla. Esto hace que sea muy difícil anticipar cuál va a ser el tipo de codificación y el orden que va a establecer Vertipack para cada una de las columnas. Una cuestión importante en todo el proceso de almacenamiento y compresión de datos por parte de Vertipack es que los datos no se procesan todos a la vez, no se leen todas las filas del modelo a la vez. En Power BI, cada columna se divide en segmentos de 1.000.000 de filas, 1.048.000 concretamente. Y los segmentos se procesan uno a uno. Cuando nosotros lanzamos una consulta DAX, el Formula Engine hace la petición de datos al Storage Engine, a Vertipack, de manera que si una tabla es muy larga, Vertipack puede dividir el trabajo de escaneo de los datos entre los distintos núcleos, eficientando el trabajo. Es decir, puede procesar una misma columna de nuestro modelo a la vez en varios núcleos. Lo que comentábamos antes, Formula Engine es multihilo, solo puede hacer una cosa cada vez, mientras que Storage Engine es multihilo y esto le permite procesar varios segmentos de una columna al mismo tiempo, lo que le proporciona mucha velocidad a la hora de trabajar con los datos. Y bueno, después de todo lo que hemos visto con Vertipack, así un poco a modo de recapitulación, vamos a ver los factores que influyen en la compresión de los datos en Vertipack por orden de importancia. En primer lugar está la cardinalidad. Hemos ido viendo en los distintos ejemplos de codificación cómo cuanto menor sea el número de valores únicos que tengan nuestras columnas, mejor va a ser la compresión. Entonces, una misma columna, que por ejemplo, dos columnas con 5 millones de registros, exactamente el mismo número de filas, pueden tener pesos muy diferentes dependiendo de su cardinalidad. Si una de ellas tiene, por ejemplo, 100 valores únicos, va a pesar más que la otra si esa solamente tiene 2 valores diferentes, aunque tengan exactamente el mismo número de filas. Este es el primer factor a tener en cuenta a la hora de la compresión de los datos en Vertipack. Por otro lado, la distribución también tiene impacto. Como hemos visto en el rank length encoding, el patrón de repetición de los datos en nuestras columnas también nos puede ayudar a que haya una mejor compresión de las mismas. El número de filas también impacta porque, por lo que comentábamos, por la existencia de los segmentos que se procesan de forma separada. Y por último, el tipo de datos. El tipo de datos que nosotros determinemos para las columnas de nuestro modelo puede influir en la elección del algoritmo que se va a utilizar. No es lo mismo, no es lo mismo utilizar un hash encoding para una columna numérica que un value encoding, porque el diccionario va a hacer que esa columna numérica pese más si lo codificamos con hash. Una vez completada la codificación y ordenación de las columnas, se construyen las jerarquías, las tablas calculadas, las columnas calculadas y las relaciones del modelo. No necesariamente en este orden, puesto que una relación puede estar basada en una columna calculada y además también una columna calculada puede depender de una relación si se ha construido utilizando la función de related, por ejemplo. Las columnas calculadas se comprimen después
Es decir, cuando ya el resto de las columnas del modelo han sido comprimidas, de manera que no van a participar en la elección del mejor orden del que hablábamos antes. Con las tablas calculadas no ocurre esto, se comprimen de la misma manera que el resto de las tablas del modelo, pero para construirlas es necesario tener en memoria la tabla completa sin comprimir. Entonces, en el caso de tablas muy grandes, esto nos puede generar algún problema. Vamos a ver ahora cómo Vertipack procesa las relaciones. Supongamos que tenemos esta tabla de hechos con unas ventas y una tabla de dimensiones de productos y ambas relacionadas a través del ID producto. ¿Qué es lo que hace Vertipack? Bueno, pues en primer lugar coge todos los valores únicos del ID producto, asigna un número de fila a cada una de las, asigna un número a cada una de las filas de la tabla de productos, de la tabla de dimensión, y la machea con el ID de producto, con los valores únicos de ID de producto. De manera que esta estructura de datos será la que guarde internamente. Una vez más, vemos cómo aquí la cardinalidad que atraviesa esa relación va a ser determinante en el peso final que va a tener esa relación en el modelo, porque las relaciones también pesan en el modelo, no solamente las tablas. Desde Power BI Desktop actualmente no existen opciones de analizar el peso de cada uno de los elementos de nuestro modelo. Para poder hacerlo, podemos utilizar DAX Studio. DAX Studio es una herramienta externa a Power BI que vamos a ver a continuación en nuestra demo. El ejemplo que he preparado para nuestra demo es un modelo en estrella con una tabla de hechos y 4 tablas de dimensiones, y es el que vamos a utilizar para analizar con DAX Studio cuál es el peso de cada uno de los componentes del modelo. Como os decía antes, DAX Studio es una herramienta externa, gratuita, que podemos instalar en nuestro ordenador, y tras hacerlo, al abrir Power BI Desktop, si nos vamos al menú Herramientas externas, veremos que nos aparece un icono de acceso directo a DAX Studio. Al seleccionar sobre este acceso directo, se abre DAX Studio ya conectado a nuestro modelo. DAX Studio tiene muchas funcionalidades, pero la que nos interesa hoy y la que vamos a ver es la de Vertipack Analyzer. Para acceder a Vertipack Analyzer tenemos que ir al menú Advanced, View Metrics, y aquí se nos carga Vertipack Analyzer. Y desde aquí vamos a poder analizar cada uno de los elementos del modelo. En esta primera visión, en esta primera pestaña que vemos aquí, nos aparecen todas las tablas de nuestro modelo. Podemos desplegarlas y dentro veremos cada una de las columnas que está dentro de esas tablas. Y Vertipack Analyzer nos proporciona información sobre la cardinalidad de cada una de esas columnas o el peso total de las columnas o las tablas. Este peso total es la suma de la parte de Data, Dictionary y Here Size. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Pues Dictionary no es nada más que el peso del diccionario que hemos visto, de la tablita de traducción que hemos visto antes con el hash encoding, y la parte de data es el peso de la estructura de datos final que obtenemos al aplicar rank length encoding o de la columna numérica que resulta de traducir con el diccionario la columna de texto inicial, ¿no? Cuando tenemos datos de tipo texto. En el caso de la here size, la jerarquía, estos son una serie de estructuras que se generan para poder analizar el modelo desde Excel o para utilizar jerarquías dentro de nuestro modelo. Entonces, bueno, además de esta información, también podemos ver cuál es la codificación que se ha utilizado en cada uno de los casos. Esta columna nos muestra el encoding, nos muestra que la codificación que se ha utilizado. En este caso, tenemos una variable de tipo numérico y se ha utilizado la codificación value. Sin embargo, en este otro caso también tenemos una columna de tipo numérico, pero la codificación que se ha utilizado es de tipo hash. Esto tiene que ver con lo que comentábamos antes.
el algoritmo que utiliza Vertipack para decidir cuál es la mejor combinación de tipo de codificación y orden que se va a utilizar en las columnas, al que es muy difícil anticiparse y que es muy difícil adivinar, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver la decisión que ha tomado el algoritmo con respecto a esta cuestión. En esta segunda pestaña lo que podemos ver es todas las columnas del modelo ya sin agrupar por tabla y ordenadas de mayor a menor peso. Además de la cardinalidad y el peso de las columnas que hemos visto en la pestaña anterior, aquí también Vertipack Analyzer nos da la información sobre el número de filas de cada una de estas columnas. Y si nos vamos un poquito más a la derecha, aquí lo que vamos a ver es un indicador que es muy útil en muchas ocasiones y que nos da el porcentaje del peso total de la tabla que supone esta columna o el porcentaje del peso total sobre el modelo que supone cada una de las columnas en esta otra. Aquí, bueno, vemos que llama mucho la atención que esta primera columna que tenemos, la más pesada, ella sola ya ocupa prácticamente un 60% de nuestro modelo. Es un valor muy importante. Aquí, si nosotros nos encontramos esto en un proyecto real, vamos a ir a ver qué pasa y a ver si podemos reducir el peso de esa columna o hacer algo con ella para que no penalice tanto nuestro modelo. En este caso, si venimos aquí al principio, lo que vemos es que tanto el número de filas como la cardinalidad de esta columna son exactamente iguales. Es decir, tenemos una cardinalidad máxima. Cada uno de los valores de esta columna es diferente. Esta es la típica columna identificador de servicio que tiene un valor diferente para cada fila. Normalmente estas columnas no tienen mucho sentido analítico, no tienen no se van a utilizar. Por lo tanto, si este es nuestro caso, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta columna y vamos a reducir nuestro modelo en un 60%, que es muchísimo. Como veíamos antes, Vertipack almacena los datos en memoria. Cuanto más pequeño sea el modelo, más favor le estamos haciendo, más le estamos ayudando. Si os dais cuenta, en la segunda columna tiene exactamente el mismo número de filas que la primera, pero al tener una cardinalidad mucho más pequeña, reduce su tamaño pues cerca a mucho menos de la mitad. Aquí es donde vemos lo que comentábamos en referencia al peso que tiene la cardinalidad en la capacidad de compresión que tiene Vertipack. En esta otra pestaña tenemos la información sobre las relaciones de nuestro modelo. Como decíamos antes, las relaciones tienen un peso y tienen un peso que está directamente relacionado con la cardinalidad que atraviesa esas relaciones. Y aquí lo podemos ver. Esta, que es la que más pesa, la que tiene mayor tamaño, también es la que tiene más cardinalidad atravesando la relación en las dos direcciones. En la pestaña de particiones podemos ver, además de las particiones, que tenga nuestro modelo, los segmentos. Como comentábamos antes, Power BI genera un segmento por cada 1.048.000 registros. En nuestro caso, tenemos una tabla de hechos con 9 millones de registros, por lo tanto, cada una de las columnas de nuestro modelo va a tener 9 segmentos, tal y como vemos aquí. En el caso de las tablas de calendario, el número de filas es muy inferior al 1.000.000 de registros y por lo tanto el número de segmentos que vamos a tener va a ser solo uno. Las particiones que tenemos en nuestro modelo ahora mismo es una partición única. Si tuviéramos, por ejemplo, una actualización incremental planteada en nuestro modelo, entonces cambiaría el número de particiones que podríamos ver aquí. Esta última pestaña lo que nos da es un resumen de nuestro modelo.
nos está diciendo cuál es el peso total, cuándo fue la última fecha de refresco y cuántas tablas y columnas lo componen. Imaginemos que nosotros queremos reducir el tamaño de este modelo. Necesitamos que sea más pequeño o simplemente queremos optimizarlo. Queremos tener nuestro modelo lo más eficiente posible, ¿no? Que nuestro modelo sea lo más eficiente posible. En este caso, bueno, tal y como hemos visto antes, el primer paso sería ver si esta columna que nos ocupaba el 69%, el 59%, casi el 60% del tamaño del modelo, es prescindible o no. Pero además tendríamos también otra opción para reducir el peso de nuestro modelo. Si nosotros tenemos claro que no vamos a utilizar, que no vamos a conectarnos al modelo a través de Excel, podríamos también eliminar estas estructuras que comentábamos antes, que aquí en la parte de Here Size están aportando un peso a nuestro modelo. ¿Cómo podemos hacer esto? En este caso no podemos hacerlo desde DAX Studio ni desde Power BI Desktop. Tendríamos que irnos a Tabular Editor, que es otra herramienta externa para poder hacer esto. Tabular Editor es otra herramienta externa para Power BI. También una vez que la instalamos en nuestro ordenador, en herramientas externas nos aparecerá un enlace directo a ella. Y si pinchamos, bueno, pues se abre la herramienta también conectada a nuestro modelo. Tiene una versión gratuita, con lo cual, bueno, pues podemos utilizarla todos. Y aquí nos venimos por ejemplo, a la columna de ID de servicio que estábamos viendo, que es la que más pesaba. Y aquí en Options buscamos la opción, la propiedad Available in MDX, que es esta. Poniéndola en False y guardando los datos en nuestro modelo, va a desaparecer el peso de la parte de la jerarquía. Vámonos otra vez a DAX Studio, actualizamos Vertipack Analyzer. Me cuesta un poquito, pero si venimos aquí y desplegamos esta columna que tenía un tamaño de jerarquía bastante importante, ahora mismo está a 0. Simplemente cambiando la propiedad de isAvailable in MDX a false. Incluso podríamos hacer esto al completo de una sola vez con todas las columnas de nuestro modelo, si tenemos claro que no nos va a interesar analizarlas con Excel ni tener ninguna jerarquía. Simplemente poniendo en la parte del script de Tabular Editor este código y ejecutándolo, a continuación grabando los datos en nuestro modelo. Si venimos a DAX Studio y actualizamos de nuevo Vertipack Analyzer, lo que vamos a ver es que ya no hay peso en la parte de Here Size. En todos los casos hemos puesto la propiedad a isAvailable in MDX a false y ahora tienen todos valor 0. A continuación, para agilizar la sesión, vamos a volver a la presentación donde vamos a analizar el impacto que tiene sobre nuestro modelo la toma de distintas decisiones. Lo voy a mostrar así para evitar tener que estar abriendo y cerrando continuamente archivos de PBX y ventanas de DAX Studio y así poder centrarnos mejor en las conclusiones. En cualquier caso, si alguien está interesado, yo le puedo facilitar todos los ficheros que he utilizado para obtener los pantallazos que vamos a ver a continuación. Vamos a partir de nuestro modelo en estrella, del modelo en estrella que hemos utilizado en la demo, con cerca de 9,5 millones de filas y un tamaño de 100 megas. ¿Qué es lo que ocurrirá con este modelo si en lugar de trabajar en Power BI con este modelo en estrella, reestructuramos los datos para trabajar con una tabla plana? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que el modelo con tabla plana va a pesar un 92% más. Es decir, prácticamente duplicamos el tamaño del modelo por el hecho de utilizar una tabla plana en lugar de un modelo en estrella.
Esto, como hemos visto antes, no nos conviene, no nos interesa. VertiPack almacena los datos en memoria, tenemos que ayudarle tomando buenas decisiones de modelado, y una de ellas es utilizar el modelo en estrella en lugar de la tabla plana. Pero vamos a ver por qué ocurre esto. Ocurre fundamentalmente porque el peso de los atributos dimensionales en el modelo en tabla plana es mucho mayor que en el de modelo en estrella. Y vamos a verlo con un ejemplo, concretamente con el atributo dimensional de la comunidad autónoma. Aquí estamos viendo los pantallazos del resultado que nos da VertiPack Analyzer en los dos casos. Para la comunidad autónoma utilizando una tabla plana o utilizando un modelo en estrella. En el caso de la cardinalidad, el diccionario y la jerarquía, los datos son exactamente los mismos en los dos casos. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque los datos no cambian, son los mismos. Es decir, estamos utilizando la misma información, las 17 comunidades autónomas que hay en España. Y eso no es diferente. Y el diccionario se construye partiendo también de los valores únicos de la columna. Por lo tanto, también tiene sentido que el diccionario tenga el mismo valor en los dos casos. Es en la parte de data donde encontramos una diferencia, y una diferencia más que considerable. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué ocurre? Bueno, pues esto ocurre porque, si os dais cuenta, el número de filas que encontramos en la columna de comunidad autónoma en la tabla plana es mucho mayor que en el modelo en estrella. Porque para construir la tabla plana tenemos que asignar un valor de comunidad autónoma a cada una de las filas de nuestra tabla de hechos, que sabemos que tienen cerca de 9,5 millones de filas. Mientras que en la tabla plana la comunidad autónoma forma parte de una dimensión y el número de filas que va a tener esa dimensión son los valores únicos de las combinaciones de todos los atributos de esa dimensión, que previsiblemente va a ser mucho menor que el de la tabla de hechos. Entonces, como hemos visto antes, cuando en una tabla, en una columna en Power BI, tenemos más de 1.048.000 registros, lo que hace VertiPack es segmentar las columnas de esa tabla. Y en este caso, como tenemos 9,5 millones de registros, lo que va a ocurrir es que en el caso de la tabla plana vamos a tener 9 segmentos para la columna comunidad autónoma versus un único segmento en el caso del modelo en estrella. Como hemos visto antes, los segmentos se procesan y se almacenan de forma independiente. Por lo tanto, aunque comparten diccionario, el hecho de que haya más segmentos en la tabla plana que en el modelo en estrella hace que cada uno de estos segmentos aporte a la suma total del peso de la parte de data que tenemos en la tabla plana. Y esto es lo que establece la diferencia de peso entre los dos modelos, porque como hemos visto, el número de filas que tenemos en nuestras tablas, en nuestras columnas, también impacta en el tamaño final que van a tener los elementos de nuestro modelo. Inteligencia de tiempo automática. ¿Qué ocurre si nosotros, sobre el modelo que veníamos viendo, el modelo estrella que veníamos viendo, activamos la inteligencia de tiempo automática? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que se va a incrementar en 2 megas. Partíamos de 100 y ahora va a pesar 102. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque si vemos aquí el pantallazo de VertiPack Analyzer en la pestaña de tablas, encontramos estas 3 tablas que tienen un nombre extraño y que nosotros no hemos generado, que nosotros no hemos creado con el modelo, que están aportando un peso extra. Estas tablas son tablas que se generan de forma automática y además de forma poco evidente porque no se pueden ver en Power BI Desktop. Solo las vamos a ver cuando nos metamos a analizar el modelo en DAX Studio. Y estas tablas son
Son tablas fantasma que se generan por cada una de las columnas de tipo fecha que tengamos en nuestro modelo. En este caso solo hay 3, son pocas, y el impacto final en el tamaño del modelo no es tampoco tan dramático, pero puede haber muchos escenarios en los que el hecho de utilizar la inteligencia de tiempo automática duplique o incluso triplique el peso de nuestro modelo. Por esa razón, una buena práctica de modelado es la desactivación de la inteligencia de tiempo automática por sistema. La granularidad es otro aspecto, la elección de la granularidad es otro aspecto que puede hacer que nuestro modelo tenga cambios de peso en función de la decisión que tomemos. Nuestro modelo una estrella de partida con el que hemos estado trabajando hasta ahora tiene una granularidad a nivel de servicio, es decir, cada fila de la tabla de hechos se corresponde con un servicio. La fecha, el agente que realiza el servicio y el tipo de servicio que se ha prestado. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede haber casos, ¿no?, en los que sepamos que no vamos a necesitar bajar al detalle de servicio, que no vamos a tener que ir a buscar o analizar cosas servicio a servicio, sino que nos va a bastar con analizar lo que ocurre a nivel de día. Entonces, si tenemos esta casuística, podríamos modificar la estructura de nuestros datos agrupando de manera que cada fila de la tabla de hechos se corresponda con el número de servicios que han sido realizados en un día por un agente y por tipo de servicio. Es lo que vemos aquí. Pues, en una determinada fecha, un determinado agente hace 4 servicios de tipo 1, como estamos viendo aquí. En este caso, para reestructurar los datos necesitamos incluir una nueva columna que será la de número de servicios que hace el conteo de los registros que había en la tabla original para cada una de las agrupaciones que estamos considerando ahora. ¿Y esto qué impacto tiene en el tamaño de nuestro modelo? Pues si observáis aquí, cuando tenemos la granularidad total, cada fila es un servicio, el modelo pesa 3 veces más que si hacemos esta agrupación por día que hemos visto. Y todo esto a pesar de que el modelo que hemos agrupado por día tiene una columna más que el original. Vamos a ver también por qué ocurre esto. Si aquí vemos el resultado que nos da Vertipack Analyzer para cada una de las tablas del modelo, lo que podemos observar es que en el caso de las dimensiones, la cardinalidad, que en este caso, como estamos hablando de tablas, es el número de filas de las tablas de dimensiones, no cambian, y tampoco cambian el tamaño de esas tablas. ¿Por qué? Pues porque realmente no hemos cambiado la estructura de la información en las dimensiones. Solamente hemos modificado las tablas de servicios, que es donde están las diferencias. Y aquí es donde vemos el número de registros, el número de filas de nuestra tabla de servicios es mucho mayor que el de la tabla de servicios con granularidad menor, porque hemos hecho una agrupación y por tanto hemos reducido el número de filas. ¿Qué ocurre con esto? Si desglosamos cada una de las tablas, cada una de las columnas incluidas en estas tablas, podemos ver que en las columnas comunes a los dos planteamientos, la cardinalidad, el diccionario y la jerarquía no cambian. Es la parte que cambia es que en el caso de la granularidad menor, como hemos visto antes, estamos incluyendo una nueva columna que está añadiendo más peso. Pero también hay una diferencia en el peso de la parte de data en los dos casos. Cuando tenemos una granularidad menor, este peso es menor. Y de nuevo,
En este caso, esto se produce debido al tamaño de la tabla, al número de filas de la tabla. Como podéis ver, en el caso de la granularidad total, tenemos 9 segmentos para cada una de las columnas, mientras que cuando estamos considerando una granularidad menor, solamente tenemos 3 segmentos. Y esto, como hemos visto antes, al procesarse cada uno de ellos de forma independiente, pues establece una diferencia de peso entre los dos planteamientos de granularidad que hemos visto. Antes hablábamos también de que la elección del tipo de dato que nosotros hagamos en nuestros modelos también puede tener un impacto en el peso de nuestro modelo. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo en el que tenemos dos columnas que contienen exactamente los mismos datos, y la única diferencia que hay entre ambas es que en un caso hemos establecido en Power Query el tipo de dato como texto y en el otro lo hemos establecido como tipo de dato numérico. Entonces, cuando analizamos con Vertipack Analyzer qué es lo que pasa con estas dos columnas, lo que vemos es que tanto la parte de data como la de jerarquía son exactamente iguales. En este caso no hay diferencia en la parte de data. La diferencia se encuentra en el diccionario. En la columna que nosotros hemos establecido como columna de tipo texto, el peso del diccionario es mucho mayor. Con lo cual, bueno, pues también las decisiones que nosotros tomemos en la fase previa con el establecimiento de la tipología de datos también puede tener un impacto. Entonces, bueno, ya a modo de conclusión, el modelo tabular es la base sobre la que se construyen los informes en Power BI, y entender cómo funciona su motor Vertipack es una pieza clave para lograr un buen rendimiento en modo import. Por eso, herramientas como Vertipack Analyzer en DAX Studio resultan fundamentales para poder medir el impacto real de nuestras decisiones de modelado y detectar oportunidades de mejora. En definitiva, entender cómo funciona Vertipack nos ayuda a diseñar modelos más ligeros, consumir menos memoria y obtener mejores tiempos de respuesta. Espero que lo que hemos visto hoy en la sesión os ayude a optimizar vuestros modelos. Muchas gracias por vuestra atención.